Hola, soy Alex Ulloa, director académico del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, y el día de hoy compartiremos la entrevista que sostuvimos con el destacado maestro trujillano del Derecho Constitucional, Humberto Enríquez Franco. El destacado profesor, con más de 30 años de docencia y autor de varias obras jurídicas, aborda el tema el constitucionalismo en el Perú y desarrolla conceptos fundamentales como el significado de la Constitución, el poder y sus límites, el sentimiento constitucional, entre otros. Disfrutemos de este nuevo coloquio constitucional. Bienvenidos. Hola, a nombre del magistrado Elder Domínguez Haro, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, les damos la más cordial bienvenida a este espacio académico denominado Coloquios Constitucionales. Como bien ya se conoce, Coloquios Constitucionales busca entrevistar a las más distinguidas personalidades del mundo jurídico y académico, tanto a nivel nacional como internacional. En esta oportunidad vamos a dialogar, vamos a intercambiar algunas opiniones con un destacado maestro de provincia. Él es el doctor Humberto Enríquez Franco, profesor con más de 30 años de trayectoria a nivel de las universidades del norte del país. Él enseña Derecho Constitucional General, Derecho Constitucional Peruano, Derecho Procesal Constitucional, Derechos Humanos, tanto en la Universidad Privada Antenor Orrego como en la Universidad Nacional de Trujillo, ejerciendo también algunas cátedras a nivel de posgrado. Bienvenido, doctor Humberto Enríquez. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, a hacer extensivo a Elder Domínguez, que haya tenido la consideración de invitar a un maestro de provincias. No es muy usual, pero es muy importante. Gracias a usted por acompañarnos en este espacio académico. Muchas gracias. Vamos a conversar con el maestro Humberto Enríquez sobre un tema realmente importante: el constitucionalismo en el Perú. Vamos a hacer algunas primeras preguntas introductorias al tema para ir desarrollando y generando algunas ideas para que nuestra audiencia pueda tener una cabal comprensión de este tema tan importante. Maestro Humberto Enríquez. Muchas gracias. Previamente yo quisiera alcanzarte estos libros. Ah, caramba. Que son de mi autoría y que quisiera que pueda compartir tu biblioteca, si eso es posible. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, se reciben con el mayor aprecio. A nombre del Centro de Estudios Constitucionales vamos a encontrar el espacio más idóneo para poner la bibliografía que usted, de su autoría, que nos está obsequiando el día de hoy. Le agradezco infinitamente. Veo que aquí tiene unos títulos bastante interesantes: Derecho Constitucional Peruano, Derecho Constitucional General, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Estado Moderno al Estado Constitucional de Derecho. Permítame mostrar, si no mal recuerdo, esta fue su primera obra y esta es una segunda La primera fue reedición. Derecho Constitucional General. El general, es cierto. Derecho Constitucional General. Esta es una segunda edición, ¿tengo entendido? Tercera edición. Tercera, muy bien. Quisiera, por favor, maestro Humberto Enríquez, que nos comente algo acerca de este libro, Derecho Constitucional General. ¿Cuáles son las ideas centrales de este libro? No, previamente yo quiero decirte que ese libro se escribe porque cuando empiezo a enseñar el curso de Derecho Constitucional, las bibliotecas no contaban y no cuentan hasta ahora con demasiada bibliografía relativo al derecho constitucional general.
Hay muchos escritos sobre artículos, especialmente en revistas, en libros, pero un curso de Derecho Constitucional, como lo hemos escrito, lo hicimos con la finalidad de que los estudiantes tuviesen un libro básico que les permitiera conocer qué cosa es el derecho constitucional. Luego, si despierta interés en ellos, ya pueden especializarse buscando otras obras, que hay también una relación de libros que están en la bibliografía para que ellos puedan optar por cualquiera de ellos y perfeccionarse, ¿no? Excelente, maestro. Fue el primer libro escrito en La Libertad, por lo menos, ¿no?, sobre ese tema. Excelente. ¿Y qué instituciones básicas desarrolla aquí? Bueno, están todas las instituciones del derecho constitucional, empezando por la Constitución, el Poder Constituyente, la reforma constitucional, los regímenes de excepción, el Estado constitucional de derecho, el neoconstitucionalismo y las formas de gobierno, ¿no?, que son, yo creo que lo básico dentro del constitucionalismo, para que los interesados en leer el libro se enteren de lo que es el derecho constitucional. Excelente. Y entiendo que este primer libro fue complementado con esta otra obra jurídica denominada Derecho Constitucional Peruano, también de su autoría. Coméntenos un poco. Cuando me dan el curso, además de Derecho Constitucional Peruano, me encuentro en la misma situación. ¿Qué bibliografía le doy a los estudiantes? No la encontraba en la biblioteca. Probablemente en Lima sí. Pero han sido muy contados los que han escrito un texto respecto del derecho constitucional peruano. Podríamos mencionar, por ejemplo, a don Manuel Vicente Villarán, Domingo García Belaúnde, pero más allá son muy pocos los que han escrito en el Perú. Hay libros, textos respecto al derecho constitucional especial, que es el derecho constitucional peruano, pero son básicamente extranjeros. Entonces, ¿qué le das a los estudiantes? Le das un texto básico para que pueda entender la historia del constitucionalismo y sus instituciones. Si fueron instituciones creadas en el Perú o fueron traídas de otras realidades, y cuál ha sido el resultado de ello, ¿no? Y algo de ello vamos a conversar el día probablemente después. Y también seguramente vamos a poder ver, aunque sea en pinceladas, que el Perú ha tenido, por ejemplo, un total de 12 constituciones. Sí, hasta ahora. Y muchos reglamentos y estatutos revolucionarios, ¿no? Excelente. Asimismo, tenemos un libro denominado Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por lo que podemos apreciar, usted tiene una vasta obra, maestro Enríquez. Todo relacionado con el derecho público interno y externo, ¿no?, e internacional. Lógicamente, en mi universidad se enseñaba derechos humanos, pero la tendencia era no estudiar derechos humanos, porque eso lo estudias también el derecho constitucional, etcétera, sino estudiar lo que significa el objeto del derecho internacional de los derechos humanos. Y ese es el primer libro que escribo en La Libertad, y por lo menos allá ha sido el único que hemos escrito, ¿no? La comunidad jurídica seguramente va a recibir de la mejor manera estas obras. Y finalmente, un libro, digamos, pequeño en cantidad, pero estoy seguro que muy significativo en el contenido, denominado Del Estado Moderno al Estado Constitucional de Derecho. Claro, ese es el tránsito de la creación del Estado moderno a finales del siglo XVIII hasta llegar en su tránsito, como digo, al Estado Constitucional de Derecho, que ya viene como consecuencia después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué podemos rescatar de esta obra? Bueno, que facilitamos, ¿no?, el entendimiento de cómo el Estado ha ido evolucionando y cómo se ha ido adaptando a las nuevas realidades. Eso es muy importante, sobre todo para nuestros tiempos actuales. Maestro Humberto Enríquez, muy agradecido por habernos obsequiado a la biblioteca del Centro de Estudios Constitucionales sus obras y que son recibidas con el mayor cariño y aprecio.
Yendo un poco al tema que hoy queríamos dialogar con usted y que se denomina el constitucionalismo en el Perú, queríamos comenzar teniendo una idea del significado de la Constitución, porque no podríamos conversar sobre constitucionalismo si al menos no encontramos un consenso sobre lo que significa la Constitución. Algunos la denominan ley de leyes, otros la denominan la Carta Magna, otros la denominan la norma suprema. Entonces podemos intuir, podemos comprender que hay una diversidad de acepciones. Explíquenos, por favor, qué significa la Constitución. A ver, definir la Constitución no es una cosa tan simple. ¿Por qué? Porque detrás de cada definición hay una concepción que puede ser doctrinaria, ideológica, y que cada cual trata de decir que la Constitución responde a sus intereses. Puede ser una definición de tipo jus naturalista, o una concepción sociológica, o una concepción de tipo neocontractualista, ¿no? Entonces, es difícil llegar a un consenso, pero llamarle Carta Magna me parece que no es lo más adecuado, porque la Carta Magna es solamente un antecedente del constitucionalismo. El constitucionalismo tiene muchos elementos y la Carta Magna solamente tiene dos de ellos. Uno de ellos es que es escrita y que limita el poder político. Pero ya la Constitución cuenta con dos partes fundamentales en su origen, que es la parte orgánica, donde está organizado el poder, y la parte dogmática, donde están los derechos fundamentales. Ahora hay una parte más, la parte jurisdiccional, que lo lleva adelante pues el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero definir la Constitución en términos simples respecto de cómo nace y cuál es su origen, yo diría que la Constitución es un documento fundamental. Diría que es el logro más importante de la humanidad para limitar el poder político y garantizar la democracia y los derechos fundamentales. Eso fue la razón de ser del origen de la Constitución del Estado. Antes de que se consolide o se estructure la Constitución como el documento fundamental, han habido intentos siempre de limitar el poder. Por ejemplo, durante toda la época del teocentrismo, donde gobernaban los reyes o los monarcas, se decía que un monarca no podría ir más allá de las leyes divinas. Bueno, pero ¿quién respetaba las leyes divinas? En el mismo Inglaterra se pensaba que el límite al poder debía ser los derechos o el derecho natural. Tampoco se ha podido respetar todo esto. Sin embargo, en Inglaterra existe un límite que todos concuerdan que es fundamental para que el poder político no vaya más allá de lo que le corresponde, que es su derecho consuetudinario. De manera que en Inglaterra se dice, el Parlamento puede todo, puede incluso convertir a un hombre en mujer. Pero lo que no puede hacer es ir contra el derecho consuetudinario. Pero eso está bien en Inglaterra, que es un país, yo diría, muy excepcional. La Constitución se va a consolidar con las dos revoluciones más importantes de la edad contemporánea. La Revolución por la Independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa en 1789. En Estados Unidos sea la primera constitución elegida o hecha por el pueblo. Y en Francia sea también una primera constitución. Antes que la constitución se elabora una carta que es la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. En Estados Unidos solamente la constitución tenía la parte orgánica, pero no tenía los derechos. Y allá, en Europa, en Francia, tenía los derechos, pero no tenía la parte orgánica. Entonces, en Estados Unidos, para aprobar la Constitución,
los estados que debían aprobarlo dijeron, ¿y dónde están los derechos fundamentales? Entonces, incluso al que elabora la Constitución, que es Jefferson, le dicen, oiga, usted se ha olvidado de poner los derechos en la Constitución. Y dice, no, yo no creo que sea importante que los derechos vayan en la Constitución. ¿A qué gobernante se le va a ocurrir que una persona no tiene derechos? Bueno, ese era el pensamiento de Jefferson en ese momento, porque consideraba que los derechos son naturales, no son otorgados por el gobernante, sino naturales, y que el gobernante está obligado a respetarlo. Pero para poder ratificarlo, el pueblo le dijo, no, por las dudas, vaya a haber alguno que se le ocurra que si no está escrito, entonces no tienes derechos, mejor escríbalo en la Constitución. Y eso hicieron en las 10 primeras enmiendas. Ahí están los derechos básicos y fundamentales, básicamente derechos liberales, derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Juntan esa reforma que hacen a su propia Constitución, esa adenda, con la parte orgánica y recién aprueban su primera Constitución. En Europa, en Francia, es al revés. Primero elaboran la Carta de Derechos y después, 2 años posterior a la elaboración de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, van a elaborar la parte orgánica, que lo juntan con la Declaración y tienen su primera Constitución. Así aparece la Constitución, yo diría, escrita con sangre, porque en la Revolución por la independencia de los Estados Unidos murieron más de 1,5 millones de personas para poder lograr que la gente entienda que el gobernante tiene que tener un límite. Y eso era la Constitución del Estado. Y en Francia es otro tanto. Más de 1 millón de franceses murieron en la Revolución, ¿no? Es decir, para poder comprender lo que significa la Constitución, no podemos abstraernos de los hechos históricos. Y tratando de resumir lo que usted nos acaba de explicar, podríamos sintetizar en que la Constitución debe entenderse como aquel documento fundamental de un Estado que tiene como primacía la limitación del poder, recoge los derechos fundamentales del ser humano y contiene un sistema jurisdiccional que va a garantizar a los ciudadanos de un Estado que se respeten precisamente esos derechos fundamentales. Claro, yo creo que es importante entender que tener una noción básica y fundamental del derecho constitucional implica remontarse a los orígenes y a los textos históricos. Mucha gente escribe sobre derecho constitucional porque tiene abundante bibliografía, pero el tema es que cómo nacen las instituciones van naciendo de acuerdo al momento propicio para que ellos puedan desarrollarse. Entonces, claro, la Constitución, como bien lo has definido, ya viene a ser ahora entendido como la norma suprema, ¿no? Que va a garantizar la democracia y los derechos fundamentales, pero además que va a garantizar que nadie esté por encima de la Constitución. Es decir, es un límite no solamente para los gobernantes, sino también para los gobernados. Y en ese contexto, maestro Enríquez, ¿cómo podríamos dar las características de lo que se conoce como el constitucionalismo para luego abordar en la existencia o no de un constitucionalismo peruano? ¿Qué podríamos decir al respecto? Yo diría que básicamente el constitucionalismo ha sido creado por muy pocos países. Muy pocos países han creado las instituciones fundamentales que luego esto se ha expandido por todo el mundo, lógicamente también el Perú. Y en el Perú no somos, pues, definitivamente creadores de instituciones constitucionales. Lo que somos es un país copista que trae todas las instituciones de fuera.
Por eso es que hay una frase que lo dice don Manuel Vicente Villarán: el Perú es un país que vive haciendo y deshaciendo constituciones. Y trayendo esa idea que usted nos acaba de mencionar sobre que recogemos instituciones foráneas y las internalizamos en nuestro país, ¿cuáles serían estas instituciones que a lo largo del tiempo se han mantenido dentro de nuestra estructura constitucional? Claro, cuando se dice que el Perú es un país copista, que vive copiando instituciones, efectivamente anda mirando cada ventana por donde se abre un panorama y va trayendo las instituciones. Y yo lo que digo es que no está mal que uno pueda traer instituciones de fuera. El problema es que deberíamos nosotros crearle las condiciones para que esas instituciones den fruto. Pero somos tan desesperados que a los pocos años no da fruto y estamos cambiando la constitución del Estado. Entonces somos un país que no hemos aprendido el significado de la Constitución. Y tenemos una tradición muy afrancesada del comienzo de creer que los problemas de un país, de hambre, miseria, desocupación, desigualdad, son problemas constitucionales. Y ahora mismo usted puede ver cómo la gente está pidiendo una nueva constitución. ¿Por qué? Porque esta constitución no le ha dado a toda la población igualdad y solución a sus problemas. Esa es una vieja tradición de entender que los problemas son resueltos por la Constitución del Estado. Y eso es falso. Fernando Lasalle, un constitucionalista francés, decía: los problemas no son constitucionales, son políticos. Y yo diría acá que aquellos que están pidiendo cambio de constitución, mejor hay que pedir cambio de clase política, cambio de gobernantes, porque son ellos los que tienen que resolver los problemas del país. La Constitución es apenas un marco que limita el poder político, que te garantiza la democracia y la eficacia de los derechos fundamentales, pero nada más. ¿A quién le corresponde operar para que la Constitución tenga vigencia y eficacia? Es a los gobernantes. Lo que pasa es que en el Perú nunca hemos tenido una clase política. Y la ineficiencia de los políticos se la trasladan a la Constitución del Estado. Y a la gente le gusta cambiar constituciones. Pero lo más terrible es vivir cambiando constituciones, porque en realidad no se cambian constituciones. Se hacen reformas a las anteriores y lo que tenemos de nuevo es un librito que dice nueva constitución. Pero la verdad es que no se han cambiado las constituciones, porque cambiar una constitución implica modificar el régimen político. Por ejemplo, modificar la república. Si, claro, queremos nosotros ser una monarquía, un imperio, bueno, ahí se justifica pues el cambio de una constitución. Los franceses por eso tienen 15 constituciones, porque han vivido cambiando de república a monarquía, de monarquía a imperio, han vuelto a la república, han vuelto a la monarquía y ahí han ido hasta ahora, que en 1958 se han estabilizado con la Quinta República. Ahí sí se justificaban los cambios de constitución. Pero en el Perú mantenemos la república, mantenemos el Estado unitario. Y lo que hemos hecho es cambiar algunas instituciones, por ejemplo, la bicameralidad por la unicameralidad o al revés. O el presidente que no se elija inmediatamente, sino después de un periodo. Pero eso no significa la necesidad de un cambio constitucional. Hay una mala idea en el Perú de creer que el cambio constitucional es simplemente porque se agregan algunas cosas que son simplemente reformas constitucionales, ¿no? Precisamente nuestra Constitución vigente tiene un instrumento idóneo para poder estar acorde con las realidades que son cambiantes día a día. Cuando la población exige un cambio, la misma Constitución
contempla un procedimiento agravado denominado, como usted ya lo ha mencionado, reforma constitucional. Es decir, tenemos los instrumentos, desde su punto de vista, necesarios para que la realidad vaya acorde con la normatividad. Efectivamente. La reforma es precisamente la ventana por la cual van ingresando las instituciones nuevas para adecuar la Constitución a la realidad. Pero con la reforma no se puede cambiar una Constitución. Eso le corresponde al poder constituyente originario. Quería interrumpirlo ahí porque me parece interesante lo que usted ha mencionado, y recuerdo que en nuestra Constitución actual, cuando se trata del artículo dedicado a la reforma de la Constitución, se habla tanto de reforma parcial como de reforma total. ¿Cómo podría usted interpretar la reforma total de la Constitución? En el mismo sentido que lo hemos señalado. Una reforma total, como dice la Constitución, es adecuar totalmente las instituciones y agregar otras, pero sin modificar el modelo político republicano ni el Estado unitario que tenemos. Es decir, eso no lo puede hacer la reforma constitucional. Siempre tiene límites. Un límite, unas cláusulas pétreas, podría entenderse en ese sentido. Que aunque no estén escritas, son cláusulas implícitas. Porque si no, el poder constituido estaría en facultades de hacer las veces del poder constituyente. Eso sería romper con toda la teoría constitucional. Claro que sí. Y en esas ideas que usted nos acaba de mencionar, acabamos de comprender que en el Perú han habido 12 constituciones, y usted ha mencionado que en nuestra colectividad buscamos cambiar de constitución, pero nuestra Constitución de 1993 tiene ya 30 años, o está próximo a cumplir 30 años de vigencia. Digamos que es una de las constituciones más longevas que ha tenido el Perú, luego de la Constitución de 1860. Y la de 1933, que llega hasta el 79. Pero la del 33 no soportó gobiernos democráticos, sino más bien golpes de Estado permanentemente, ¿no? ¿Y por qué considera usted que tenemos esa amplitud de plazo en nuestra actual Constitución? Ya van 30 años. ¿A qué cree que se debe esta fortaleza? Bueno, a mí me parece que la Constitución del 93, que ha sido tan criticada, que es realmente tan criticada por el origen, creo que es una de las constituciones que, aunque no nos guste, es una de las que más se adapta a la realidad del país. ¿Por qué piensa ello? Porque en el Perú, si tú no le das poder al presidente de la República, hay golpe de Estado. Y esta Constitución le da mucho poder al presidente de la República. Todos llegan al poder, los gobernantes, diciendo: vamos a cambiar la Constitución, y otros han llegado diciendo: vamos a regresar a la Constitución de 1979. Pero Toledo, que dijo: cambiamos la Constitución porque este fujimorista, gobernó los 5 años con esta Constitución y no la cambió. Llegó Alan García pensando regresar a la Constitución del 79 y pasó los 5 años y tampoco se regresó a esa Constitución. Yo creo que el que llega saborea lo que significa el poder de la presidencia de la República y ya no cambia la Constitución. Entonces, creo que en el Perú el presidente es como el sol. Alrededor de él giran todos. Y si tú intentas, como se ha planteado en muchos foros, por ejemplo, que se le quite el poder al presidente de la República y se le entregue más al Parlamento, o sea, cambiando el modelo presidencial por un modelo parlamentario, ¿no? Yo creo que eso estaría muy difícil que se dé o se adecue a nuestra realidad. Pero tenemos un título en la Constitución vigente denominado de las relaciones del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Y también encontramos varias instituciones parlamentarias, denomínese la censura ministerial, la vacancia y otras,
Y desde su punto de vista, ¿esto no genera un equilibrio de poderes entre el legislativo y el ejecutivo? Al contrario, a mí me parece que lo que hemos hecho es traer instituciones a nuestra Constitución que son de otros regímenes políticos, pero que nos ha traído más inconvenientes. Por ejemplo, en la Constitución de 1933 no contemplaba que si censuran a los gabinetes, no se le puede disolver al Parlamento. Eso le daba a la Constitución un cariz más parlamentario que presidencial. Sin embargo, en el gobierno de Belaúnde de 1968 a 63 al 68, la mayoría del Parlamento, formado por el APRA y la Unión Nacional Odrista, se traía los gabinetes a cada rato abajo. Por eso es que la Constitución de 1979 dice, no, hay que frenar también ahora al Parlamento. Y se dijo que si el Parlamento derriba 3 gabinetes, entonces el presidente podía disolver el Parlamento. Bueno, en esta Constitución se ha dicho, si es que se derriba 2 gabinetes, se hace crisis total y el presidente puede, no dice debe, puede disolver el Parlamento. Pero, a ver, esa institución que debió ser un contrapeso frente a la censura parlamentaria, en nuestro país, y también por sentencia del Tribunal Constitucional, ha resultado bastante problemática y complicada. ¿Por qué? Porque el presidente está buscando que le derriben 2 gabinetes para cerrar el Parlamento. O sea, aquí no se entiende que, a pesar de que hay esas instituciones, lo que tiene que haber es diálogo y colaboración. Un gobierno no se define por el poder ejecutivo. Un gobierno se define por el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Si los 3 poderes funcionan bien, el gobierno es bueno. Pero acá no se entiende así. Acá el presidente dice, mi gobierno tiene mucha popularidad, el Parlamento es el que no funciona. Claro, él cree que el gobierno es él. Y entonces él quiere salvar la situación y decir que lo que está fallando es el Parlamento o el Poder Judicial, ¿no? Entonces yo digo, traer estas instituciones sin que la hagamos que dé frutos, siempre va a ser muy problemática. Y acuérdate que en el gobierno de Vizcarra se dijo que el Parlamento había censurado 2 gabinetes, ¿no? O se había producido la censura de 2 gabinetes y con una interpretación de que se le había denegado fácticamente, que fue convalidada por el Tribunal Constitucional, pues cerró el Parlamento. Y cerró el Parlamento porque él creía que el Parlamento era muy opositor a su gobierno, por la mayoría fujimorista, que era aplastante realmente, ¿no? Y él pensó que cerrando el Parlamento, el próximo Parlamento iba a ser mucho más asequible para que él pueda gobernar. Pero si vemos la realidad, convoca a nuevas elecciones después de los 4 meses y ese Parlamento termina censurando o vacando al presidente Vizcarra. Que si el presidente Vizcarra hubiese tenido una idea de lo que puede suceder, yo creo que no cierra el Parlamento, ¿no? Sí. La idea es diálogo. Este país necesita que nos entendamos, que podamos dialogar, que nadie intente ganar por sí mismo, sino que ganemos todos. Pero ese es un problema que no hemos resuelto en el Perú. Y en este contexto que usted nos describe, ¿cuál sería la participación de los partidos políticos, de los medios de comunicación, como poderes fácticos, que si bien es cierto, a través de sus doctrinas o los medios de comunicación, a través de la difusión de la información,
pueden canalizar algunas ideas en sectores de la población. ¿Cuál cree usted que es el rol de estos poderes fácticos? Yo creo que los partidos políticos son importantes porque sin ellos es imposible que exista democracia. Pero los partidos políticos que más o menos tenían una estructura como partidos políticos a partir de 1930, como el APRA, como Acción Popular, etc., se han difuminado por acción precisamente de los gobernantes. Y hoy ya no tenemos partidos políticos. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tenemos simplemente agrupaciones que se presentan para las elecciones como si esto fuera una ruleta y que tienes la gran suerte de llegar a ser presidente. Y una vez que llegas ahí, bueno, te has sacado la lotería, te has sacado la tinca y te aseguras toda tu vida, ¿no? Entonces, sin partidos políticos es muy complicado que la democracia pueda funcionar. ¿Qué debemos hacer? Lo que tenemos que hacer es tratar de orientar nuestra educación a formar ciudadanos. Nuestra educación se ha dedicado simplemente a formar personas, profesionales, pero no ciudadanos. Ciudadano es aquel que respeta la Constitución en primer lugar y la ley. Y eso no es una característica de los peruanos. Y en segundo lugar, que entienda que la patria está por encima de sus propios intereses personales y de partido. Ahí tenemos que enrumbar la educación para que apuntale el sistema republicano. De lo contrario, la república va a seguir convirtiéndose en una especie de republiqueta como la que es ahora, ¿no? En otras palabras, lo que tenemos que encontrar como sociedad es anteponer a nuestros propios intereses el interés común, para que todos podamos beneficiarnos de ello. Y ponernos de acuerdo, aunque sea en una sola cosa. ¿Cuál será? Respeto a la Constitución del Estado. Fundamental, ¿no? El respeto a la Constitución, el respeto a nuestro sistema democrático. Es decir, no solo basta con que el ciudadano mayor de edad vaya a emitir un voto cada 5 años. Eso no es suficiente. No. Cuando uno habla de un ciudadano es un hombre libre, pero responsable. Y en el Perú no existe eso. Somos libres para ir a votar, votamos por cualquiera. Y al año ya estamos pidiendo que lo voten. Y todo el mundo dice, yo no voté por él, yo no voté por él, yo no voté por él. Esa es una irresponsabilidad. Hobbes en Inglaterra decía, el daño que te hace el gobernante no te lo hace él, te lo haces tú mismo cuando eliges a tus autoridades. Entonces, si no sabemos elegir a nuestras autoridades, lo que nos pasa es un problema que también nos atañe a nosotros mismos. No tenemos ciudadanía. Y estas reflexiones que usted realiza, entiendo yo que las arrastramos desde los inicios de nuestra república. Claro, pero eso es comprensible porque los criollos cuando logran la independencia no sabían lo que era la libertad y se pasaron de frente al libertinaje. Y para contener ese libertinaje habían golpes de Estado y íbamos en esa fluctuación. Golpe de Estado, democracia, volvemos a la dictadura, volvemos de nuevo a la democracia. Pero han pasado 2 siglos. Y digo, ¿qué hemos hecho para cambiar esa situación? ¿Cuánto nos ha servido el sistema educativo? En ese sentido, nada. Más bien lo que formamos siempre son jóvenes astutos, vivos, pillos, que si ven que si el presidente puede violar la Constitución, bueno, entonces ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿No? Y eso es lo que formamos nosotros. Al contrario, siendo nuestras más altas autoridades, son los primeros que tienen que estar en defensa de nuestra norma suprema. Y juran defender la Constitución. Y al año están pidiendo cambio de Constitución. Y maestro Enríquez, ¿cuáles son desde su punto de vista, para poder complementar las ideas que usted nos está regalando en esta tarde, cuáles son las instituciones
que a lo largo de nuestro constitucionalismo han sabido echar raíces en nuestro país, han sabido asentarse y que, digamos, ya tienen una suerte como de derecho histórico ganado a lo largo de nuestra historia republicana. ¿Cuáles serán? Bueno, a ver, la primera institución que nadie ha querido tocar porque es una idea básica en nuestro constitucionalismo es la República. Hemos cambiado 12 constituciones, nunca hemos cambiado la República. Otra institución es el Estado unitario. No hemos cambiado el Estado por un Estado federal tipo Estados Unidos, aunque hay mucha gente que plantea el federalismo en el Perú, ¿no? Pero la única vez que cambiamos el Estado unitario por un Estado federal, en 1836, tuvimos el Estado norperuano, surperuano y Bolivia. Terminó en una guerra civil. Y volvimos felizmente al Estado unitario. Esas instituciones, por ejemplo, yo creo que han echado raíces. Solo falta complementarlas con una educación que nos permita entender qué cosa significa eso. Porque hay algunos que entienden, por ejemplo, que ser unitario significa que tiene que haber centralismo. Eso no es así, porque tenemos la posibilidad de que ese Estado unitario sea regionalizado o descentralizado. ¿No es cierto? Otra institución es, por ejemplo, la no reelección inmediata del presidente de la República. No es que no hayan habido intentos de volver a la reelección inmediata, sino que ha sido tan dramático que inmediatamente hemos vuelto a la reelección después de un periodo. Y otra institución que me parece igual fundamental es el bicameralismo. Es verdad que hoy no tenemos el parlamento bicameral, tenemos un parlamento unitario, ¿no es cierto? Único. Pero el desprestigio que está teniendo el parlamento es precisamente por eso. Y creo que si no volvemos a la bicameralidad, que es una exigencia histórica, la gente va a aplaudir si cierras el parlamento. Porque el parlamento, los parlamentarios que llegan con las ganas de cambiar la realidad del país de la noche a la mañana y sacan leyes que son demasiado apresuradas. Y bueno, esas leyes no solamente son apresuradas, sino populistas. Tiene que frenarlo el presidente de la República y en la mayoría de los casos el Tribunal Constitucional. Entonces, claro, la gente dice, ¿para qué sirve el Parlamento? Si al final todos le enmiendan la plana, solamente para que vayan y cobren su sueldo. Mejor, como dijo Vizcarra, cerramos el Parlamento y la gente le dio 80% de popularidad, ¿no? Pero yo no podría comprender, y finalizando, porque el tiempo nos gana, yo no podría comprender un sistema democrático, un Estado constitucional de derecho, sin la existencia de nuestros poderes del Estado. Es decir, creo yo que tenemos que tener un poder ejecutivo, un poder legislativo, donde sus funciones se encuentren no solo divididas, sino equilibradas. Y creo yo que ahí está el secreto para poder entendernos como sociedad y como Estado. ¿Cuáles serían sus palabras finales, sus conclusiones para nuestra audiencia acerca del constitucionalismo en el Perú? Tenemos un constitucionalismo peruano definido, está por definirse, y finalmente, ¿qué mensaje le daría usted a todos los cultores del constitucionalismo patrio? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer todos, en un esfuerzo conjunto, es aprender a respetar la Constitución del Estado. Eso es fundamental. En segundo lugar, creo que los gobernantes tienen que formar una clase política, una clase que pueda conversar, que pueda dialogar, que entienda
que él no ha venido con una varita mágica para resolver los problemas del país. En política no se hace siempre lo que uno quiere, sino lo que se puede. Y lo que se puede nace del diálogo, de la conversación, del consenso. Pero eso significa que tenemos que ir apuntalando este sistema constitucional con una educación que no solamente forme profesionales, sino forme líderes y forme también ciudadanos responsables, libres, pero también responsables. Yo creo que esa es la tarea, más allá de escribir una serie de libros que nos catalogan como intelectuales, etc. Pero creo que lo más importante es el ejemplo. Y un gobernante tiene la obligación de dar el ejemplo a los demás. Cuando la población, o sobre todo la juventud, ve que el presidente es un presidente al que se le puede admirar, ellos dicen, yo quisiera ser como el presidente. Pero si el presidente empieza a ser vapuleado, como lo es permanentemente en el Perú, o los parlamentarios a la situación en que han llegado, ya todo el mundo dice que la política es una política nauseabunda, que nadie quiere entrar a formar parte de la política. El problema es que sin la política no se puede gobernar un país. Y entonces hay que procurar, y esto es lo que yo quisiera decir a todos, y agradeciéndolos a ustedes por la oportunidad, que tenemos un compromiso enorme con nuestro país. Y donde estemos, tenemos que hacer una especie de conciencia cívica y de aprender a respetar la Constitución del Estado. Los problemas no están en la Constitución, sino en la clase política. Muchísimas gracias por este diálogo, maestro Humberto Enríquez, y como bien han sido sus palabras finales, compromiso constitucional es lo que debemos buscar y entender entre todos los peruanos. Muchísimas gracias a usted por habernos visitado. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Y muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Hasta pronto.